Es, Buen día, compañeras y docentes. El día de hoy queremos discutir algunos aspectos muy interesantes sobre el prestigio y el reconocimiento de variedades del español en Latinoamérica. En primer lugar, puedo decir que desde mi experiencia viviendo en Medellín, he tenido la oportunidad de notar un acopio de culturas y dialectos muy amplios y variados, además de que, como sabrán, se ha convertido en un centro de turismo y búsqueda de oportunidades. Así que hemos evidenciado, y también a partir de las lecturas propuestas, cuáles son los criterios que mejor determinan la variedad dialectal del español. Criterios como el geográfico, el sociopolítico, el contacto lingüístico, son los primeros que marcan una notable diferencia entre las variedades dialectales, pues son determinados por hechos históricos y adaptaciones generales que la población ha hecho de su propia lengua. Escobar, de hecho, lo menciona cuando habla de los cambios casi instantáneos que tuvo el español en cuanto arribó a América, debido a los rasgos dialectales de los primeros pobladores y a las características lingüísticas de los grupos originarios que había. También como desde aspectos un poquito más específicos, hallamos criterios fonológicos y morfosintácticos. Son algunos que más destacan desde el uso del ceseo, el freteo, la aspiración y elisión de la S, el uso del voceo y el diminutivo, y a veces que están propios de ciertas regiones. Por supuesto, hay ciertos aspectos sociolingüísticos, desde cómo se ha construido ese prestigio para algunas variedades dialectales más que para otras, y las actitudes lingüísticas que los hablantes han interiorizado. Pero sin duda alguna, el contacto entre variedades regionales, sobre todo en lo referente al léxico, es algo que siempre ha dado mucho de qué hablar porque, como decía antes, al vivir en Medellín, las variaciones permean todos los espacios y esto ha generado cambios tanto en la población local como en la foránea. En mi trabajo, por ejemplo, hay mucha población proveniente del Caribe, así que se percibe cuando un costeño adopta ciertas expresiones paisas y hasta es cómico la reacción que tienen cuando se dan cuenta, debido al valor que le han puesto a su propia variedad. Otro de los casos que más se han destacado en este estudio dialectal de Quesada fue el de las diferencias tan marcadas que tiene el dialecto chileno. Ya como sabrán, es sorprendente lo mucho que cuesta entender para otros hispanohablantes. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? pues sí, completamente de acuerdo contigo, Paulina. A veces es bastante complicado entenderlos para otros hispanohablantes. Pero bueno, no solo se evidencia justamente la influencia de estos contactos lingüísticos que Paulina mencionó en lo que es hoy el español de Hispanoamérica, en todas sus variedades, sino que igualmente se generan percepciones de prestigio o favoritismo de algunas variedades sobre otras. De ahí se desprende la cuestión que lleva a una variedad dialectal específica a ser percibida como más o menos prestigiosa y qué ejemplos concretos podemos mencionar. Yo considero que esto se puede responder teniendo en cuenta dos dimensiones, una, digamos, estándar y otra subjetiva. Estas dos mencionadas y trabajadas en los. Para la estándar, teniendo en cuenta factores como el poder sociopolítico, económico, cultural, la ubicación geográfica, los vecinos, esa que se consideraría como una variedad prestigiosa, cuáles son esos vecinos, cuál es la posición de esos vecinos sociopolíticamente, económicamente, ese poder en la región y en el mundo. También la herencia dialectal en los territorios americanos. Históricamente también hemos heredado un poder a través del tiempo de esas sociedades prehispánicas y coloniales y en algunos casos también de sus lenguas nativas. Entonces podemos identificar hoy en día variedades con más o menos prestigio en el mundo hispano en general y pues por consecuencia en el del aprendizaje de L. Un ejemplo específico es México con su poderosísimo vecino Estados Unidos, que tuvo la ventaja desde hace mucho tiempo de poder convertirse en la variedad que domina los doblajes al español del cine y la televisión, teniendo este prestigio innegable sobre las demás variedades del continente. Por otro lado, la dimensión subjetiva que mencioné depende netamente de las características de cada individuo o de su grupo social inmediato y de los factores que lo rodean, que ya se mencionaron anteriormente. Además de, por supuesto, su propia motivación. Todo hablante o aprendiente de una lengua en general, pero específicamente en este caso de la lengua española, a pesar de las tendencias, de las influencias de su comunidad
o de estar dentro de todas estas características de la dimensión estándar, tienen la libertad de elegir a final de cuentas su variedad favorita. Y esto se evidencia en las nuevas generaciones. Como ejemplo, los jóvenes de hoy en día en todo el mundo, creemos, están dando un favoritismo a la variedad colombiana, gracias a la enorme influencia de artistas de género urbano que se nota en redes sociales, en medios de comunicación y evidentemente en las cifras de la industria musical. Y además también esto lo podemos evidenciar más recientemente en el reporte del Instituto Cervantes sobre el español en el mundo de 2024. Bueno, nos vamos para la tercera pregunta. Y Paulina y Nancy han mencionado aspectos muy importantes que han incidido en la gama de variedades del español de Latinoamérica. Y bueno, en nuestra fase preparatoria coincidimos en que nuestras percepciones no son las mismas. Por el contrario, las lecturas nos han generado en primer lugar la necesidad de estudiar un poco más para comprender estos fenómenos, porque como pudimos ver, las investigaciones o los estudios son simplemente aproximaciones, intentos de explicaciones muy bien documentados, pero no son concluyentes. En segundo lugar, los aportes de la dialectología perceptual es una especie de invitación para autorreconocernos como usuarios de una variedad. Asimismo, nos reconocemos que no somos únicos, porque tan válida es una variedad como la otra, porque cada una guarda tras de sí una riqueza histórica, cultural, social que debemos valorar y respetar. En mi concepto, no solo estas lecturas han suscitado cambios en nuestra percepción sobre las diferencias dialectales. En mi caso, la lectura de Moreno Fernández con las variables sociales me generó muchísimas reflexiones. También el análisis de las variedades de Filipina y Guinea Ecuatorial, especialmente con esta última me sentí tan cercana, porque a pesar de las distancias, escuchar hablar eh, a estos hablantes fue escuchar un poco el español colombiano, un poco de la costa pacífica, Buenaventura, Chocó y un poco del español cubano. Bueno, ya lo expresó Nancy, los medios de comunicación son claves para llevar la lengua a diferentes latitudes. Por ejemplo, a Guinea Ecuatorial ha llegado México con sus tacos y sus telenovelas y de otros lugares el reggaetón. Pareciera esto una Babel, pero finalmente nos podemos entender unos a otros. Con respecto a la variedad de Chile, me gustaría responderle un poquito a Paulina. Dicen los hablantes que reconocen que quizá dos factores relacionados con su dialecto, su dialecto son las diferencias que vienen gracias a que los andaluces provenientes del sur de España eh, les trajeron la herencia del voceo que se mezcló con el tuteo y la eliminación de la S final de las palabras. También dicen que posiblemente la geografía que es tan montañosa los aisló de sus vecinos. No obstante, nos aseguran que podemos comprender y comprendernos y comprenderlos. Todo esto es interesante para seguir profundizando. Gracias, compañeras, por haber compartido estas reflexiones a las que llegaron gracias a las lecturas. Ahora, para concluir, me gustaría hablar sobre las implicaciones prácticas a nivel social y educativo que puede tener la percepción sobre el prestigio o desprestigio de determinada variedad del español. Después de haber revisado la información detallada de las lecturas propuestas y de tener una discusión interna entre nosotras, me gustaría destacar aspectos tales como la estigmatización o discriminación social que reciben los hablantes de una variedad, pues desafortunadamente se ven afectados puntos tales como su identidad cultural, relaciones interpersonales, autoestima, problemas que generan desigualdad social, cultural y económica. Para ilustrar un ejemplo, me gustaría mencionar algo que sucede con el español andino, pues este cuenta con grandes influencias indígenas y erróneamente se le relaciona con ruralidad, falta de modernidad o baja escolaridad, lo cual es preocupante, pues para sus hablantes la forma en que hablan es parte de su identidad. Y si pierden esa esencia, es como perder su identidad por la búsqueda constante de adaptarse a los estándares.
Hablando ahora de las implicaciones educativas, creo que es común darle prioridad a un dialecto en el aula de clase, pues existen ciertos estándares que ponen cierta variedad como la común. Lo que pasa con el español que se habla en Bogotá, pues su neutralidad, pronunciación y estructura gramatical llevan a creer que es el mejor español, entre comillas. Pero los hablantes de otras regiones se ven presionados a seguirlo y no debe ser así, por lo que consideramos que nosotras como docentes deberíamos exponer a nuestros estudiantes a situaciones donde se evidencien las diferencias que existen entre las variedades. Nos referimos al léxico, pronunciación, estructuras y demás, para así valorar y comprender los aspectos de cada variedad sin minimizar una de la otra, sino también abrir sus mentes como nosotras lo hemos logrado. También quisiera mencionar que la estigmatización produce segmentación social, pues las diferencias en las variedades lingüísticas pueden acentuar las divisiones sociales y regionales, reforzando desigualdades y exclusiones, algo que ha sido una problemática en nuestro país. Y ya, eso sería para terminar. Gracias por su atención. Aquí están nuestras referencias y gracias.